Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En el mes de julio se puede dar un cambio en lo que hasta ahora había sido el modo wait and see o esperar y ver por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en términos de la tasa de interés y sus perspectivas en materia de inflación en ese país. Hasta el momento, con la incertidumbre generada por la política arancelaria de la administración Trump, la Reserva Federal había dado largas al asunto en cuanto a la posibilidad de bajar tasas de interés, señalando justamente los riesgos que dicha política podría tener en materia de inflación y porque además la situación sólida de la economía norteamericana tampoco justificaba la necesidad de una reducción en las tasas de interés. Durante el mes de junio han aumentado las apuestas de una baja inminente en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, basado fundamentalmente en los datos soft, digamos, los datos basados fundamentalmente en expectativas, más que lo que muestren los datos duros, o sea, los datos sobre el funcionamiento concreto de la economía norteamericana. Mientras los datos de expectativas son en general negativos, tanto en lo que tiene que ver con la confianza del consumidor o las expectativas de inflación, que luego del anuncio de la política tarifaria de Trump habían aumentado, luego han bajado sustancialmente, y distintos indicadores sobre nivel de encuestas, sobre nivel de actividad, todas ellas tienden a mostrar cierta desaceleración de la economía norteamericana, pero los datos duros, los datos de lo que ha ocurrido verdaderamente en la economía, en general no lo han ratificado. Pero en líneas generales, el buen dato de inflación del mes de junio, que ha permitido mantener la inflación de Estados Unidos entre 2,3 y 2,4% durante los últimos 3 meses, más la posibilidad de que los próximos datos de empleo sugieran un aumento en la tasa de desempleo de 4,2 a 4,3%, pueden de alguna manera abrir el camino para una medida de este tipo por parte de la Fed, o sea, una reducción de 1/4 de punto en su tasa de interés objetivo. Y con ese entusiasmo es que de alguna manera los bonos de 10 años en Estados Unidos han tenido un repunte, la tasa de interés de 10 años ha bajado del entorno de 4,5 a comienzos de junio a algo por debajo del 4,3%, 4,28%, 4,28% en la última semana de junio, justamente de alguna manera ante el entusiasmo de esa perspectiva de reducción de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Se justifica este movimiento por lo que está ocurriendo en la economía norteamericana, por los logros en materia de inflación? Bueno, realmente no. Pero hay un elemento que está jugando en la economía internacional que requiere atención y que potencialmente puede obligar a la larga a Estados Unidos a llevar adelante una política monetaria expansiva. Esto es la situación de la economía china y los desequilibrios existentes actualmente en la economía internacional, con un fuerte superávit de cuenta corriente, un exceso de producción sobre consumo en China que exporta una deflación hacia el resto del mundo. Y bueno, en contrapartida, déficit de cuenta corriente importantes en otros países, en otras regiones del mundo, en particular Estados Unidos, lo cual en el corto plazo ha generado toda esta reacción en
las políticas comerciales en el mundo, imponiéndole aranceles a China para compensar justamente ese efecto de deflación. Pero ese camino de guerra comercial, y que la administración Trump ha amplificado en grado sumo, no es ciertamente la mejor respuesta a estos desequilibrios que tiene la economía internacional. Los problemas de la economía china radican fundamentalmente en la profunda crisis que vive su sector inmobiliario, que se ha trasladado también a las finanzas públicas de gobiernos regionales y ha afectado los valores de las propiedades y, en definitiva, la confianza del consumidor chino por la caída en el valor de sus ahorros. La única manera de salir de esto es con fuertes estímulos fiscales y monetarios que el gobierno chino está implementando, pero la contracara de esos estímulos suele ser también una depreciación de la moneda como consecuencia de toda esta crisis en el mercado interno. Pero la reacción natural del resto del mundo frente a esa depreciación de la moneda china y a esos superávit de cuenta corriente suele ser justamente la imposición de barreras arancelarias, lo cual en definitiva no hace más que agudizar el problema. La política comercial que está llevando adelante Estados Unidos va a tener como consecuencia un efecto deflacionario aún mayor de China hacia el resto del mundo, justamente al cerrársele uno de sus principales mercados, lo cual no hace más que agudizar estas tensiones macroeconómicas que vivimos a nivel global. La salida, por lo tanto, es la cooperación, no la guerra comercial. Y en el marco de esa cooperación, la manera de evitar que la moneda china se deprecie respecto al resto es justamente con una política monetaria concertada a nivel internacional, que en definitiva termina siendo también una política monetaria expansiva por parte del resto de los países industrializados, acompañando el proceso de reformas que China necesariamente debe llevar adelante. Y además, ese contexto de políticas de políticas monetarias expansivas a nivel global es la única salida que tienen las situaciones fiscales de los países desarrollados por los fuertes déficits y los marcados incrementos de la deuda pública que venimos viendo en los principales países del mundo. Así que, a la larga, vamos a terminar con una situación de políticas monetarias más expansivas, y eso tarde o temprano en la Reserva Federal va a tener que reconocerse, por las buenas o por las malas, de que más allá de que la economía norteamericana no lo necesite hoy, tarde o temprano la recesión y la deflación que China está exportando al mundo va a requerir un esfuerzo compensatorio por parte de una política monetaria más acomodaticia de parte de la Reserva Federal. Veremos entonces si los datos de inflación que se conocerán en las próximas semanas y los datos de empleo que van a estar saliendo durante esta primera semana de julio y los siguientes datos en los días subsiguientes, finalmente terminan de abrir el panorama para que a fines del mes de julio la Reserva Federal finalmente haga un movimiento de 1/4 de punto, a nuestro entender, por lo menos para convalidar en parte esas expectativas del mercado y seguir viendo qué pasa, cómo ha sido la tónica de la política monetaria en Estados Unidos en todos estos últimos años. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.